Capítulo 241. La expedición estaba compuesta por docenas de escuadrones de B-Marine, cada uno de los cuales se dirigía a su propio nido. Pero revisé todos los planes de Bloodero al respecto y me preparé para tomar el mando del escuadrón que iría al lugar más peligroso. Aunque no era tan peligroso. La mayoría de las puestas ni siquiera estaban vigiladas por sus padres. Todo era cuestión de descubrirlas, algo que los sabuesos podían hacer fácilmente gracias a su agudo olfato. El problema eran aquellas nidadas de huevos que estaban protegidas. La mayoría de los lagartos emplumados simplemente lagartos, pero emplumados eran criaturas relativamente pequeñas. Incluso una docena de B-marines podrían derrotar a uno sin sufrir bajas, aunque tendrían que depender de su veneno. Esto les impediría volver a picar hasta que les crecieran los aguijones. También había muchos lagartos mucho más grandes. El más grande que he visto hasta ahora medía más de 200 metros. Estaba en el nivel donde las abejas picaban a los enemigos en sus puntos vulnerables hasta que huían. Matar a una criatura de ese tamaño era una tarea que se saldaba con docenas de muertos, como mínimo. Y como todos los lagartos eran estúpidos, en lugar de luchar contra ellos, las expediciones se colaban en sus nidos cuando los padres estaban cazando y luego se llevaban los huevos en carros preparados. Así que, el escuadrón que yo lideraba solo tenía 1000 B-marines. Pensándolo bien, ya he morfotipado tantos B-marines que 1000 eran solo una pequeña fracción de su número total. La mayoría custodiaba nuestras fronteras, en lugar de quedarse en la colmena supremo. Estos B-marines no eran jóvenes ni volaban rápido, pero eso estaba bien, porque caminaban a pie y tiraban de carros de madera con ellos. Por esta razón, tardaron 3 días completos en alcanzar su designación. Volé esta distancia en minutos y los encontré allí, anticipando una posible pelea con uno de los lagartos más grandes. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más aburrida y segura. Solo quedaba la parte inferior de una vieja montaña de pilares derruida. Su roca interior se había desmoronado hacía mucho tiempo, volviéndola hueca. Parecía una boca oscura y abierta. ¿Qué padre en su sano juicio pondría huevos ahí? Claro, este era un comportamiento común entre los reptiles. Ponían sus huevos en lugares oscuros y húmedos y generalmente los dejaban en paz. Pero esto fue simplemente decepcionante. Acabo de demostrar la superioridad inherente de tener más de 30 de inteligencia. Un comando abeja del escuadrón que ha estado monitoreando el nido y sus habitantes por un tiempo se acercó a mí y a los B-marines cuando la pila apareció en el horizonte. Ella saludó. Padre. Infieme. La bestia emplumada no se ha acercado a la nidada en los últimos 2 días y medio. La mitad de mi escuadrón la está vigilando para avisar si regresa. Los huevos están en la caverna. Lagartijas perezosas, es justo como decía el informe preliminar. Bien, B-marines, veamos cómo sacamos estos huevos. Pero primero dejen a los vigías. Sí, padre. La jefa B-marine del escuadrón organizó rápidamente a sus chicas. Pronto, las primeras exploradoras se adentraron en la caverna de la montaña, mientras el segundo grupo arrastraba nuestros carros por el terreno irregular. Conmigo cerca, los B-marines trabajaron con un esfuerzo extra. Lo recompensé con sonrisas y palabras de aliento, ya que no tenía intención de sacar esas cartas yo mismo. Dentro de la cueva había humedad, calor y un olor tan desagradable que me hizo estremecer. Cientos de otros insectos se arrastraban a nuestro alrededor como horrores lovecraftianos con demasiadas manos y piernas. Cochinillas, 100 pies, incluso cucarachas, esta era su ciudad. Me estremecí y miré hacia adelante. Por suerte, estos insectos no estaban interesados en nosotros. La caverna no era tan profunda como para que necesitáramos encender velas. Apenas medio centenar de metros adentro, los vimos. Los huevos. Casi una docena, y cada una medía 10 metros de altura. Volé más cerca, emocionado, para mirarla. Huevo de lagarto. Salud. 10/10. Resistencia. 0/0. Especie. Lagarto monitor de encaje. Edad. 18 días. Vida útil restante. 20 años. Atributos. Fuerza. 0. Agilidad. 0. Resistencia. 21. Defensa. 20. Inteligencia. 0. Percepción. 0. Habilidades especiales. Maravilloso, simplemente maravilloso. ¿Lagartos monitores? Son los más grandes, así que nos sacaremos el máximo provecho domándolos. Ahora, pongamos estos huevos en el carro.
Esto requirió que 100 B-marines trabajaran juntos para cada huevo, pero vinimos preparados. Los B-marines tenían cuerdas y los carros eran lo suficientemente grandes y resistentes para acomodar los huevos. 2 horas después, abandonamos la caverna y aún no había rastro de los padres de los huevos. Esto fue mucho más fácil de lo que esperaba, me dije. Pero, si mal no recuerdo, hay otro nido cerca que podría ayudar a saquear. ¿Qué te parece, destructor? Estamos listos para volar a donde tú quieras, padre. Recibió algo de mi sangre hace poco. El resto de su escuadrón no, así que los B-marines bajo su cuidado ahora mismo provienen de las generaciones más jóvenes. Pero a juzgar por la paranoia con la que observaban los alrededores, les enseñó bien. Entonces vámonos. Solo quería ver más huevos de lagartija sin esperar otra semana. Como el nido al que me dirigía pertenecía a una de las lagartijas pequeñas, un simple eslizón, no esperaba encontrar resistencia. Esto fue confirmado por los comandos que observaban la pequeña madriguera en el suelo. Padre, no te esperábamos. Los B-marines ya están recogiendo los huevos. La bestia emplumada se ha ido y no se espera que regrese en al menos 3 horas. Nuestras patrullas están listas para recibirla si regresa antes. Dentro de la madriguera, las abejas, con gran esfuerzo, rodaban los huevos hacia la salida y los carros que los esperaban. Cada huevo medía 3 metros de altura, y había 2 docenas. Pero, una vez más, mi aparición las animó de inmediato. Y me animé al ver tantas bestias potenciales para domesticar. Sin embargo, pronto me alarmó lo extraño de su situación. Huevo de lagarto. Salud. 8/8. Resistencia. 0/0. Especie. Eslizón pigmeo de lengua azul. Edad. 6 días. Vida útil restante. 6564 d. Atributos. Fuerza. 0. Agilidad. 0. Resistencia. 14. Defensa. 15. Inteligencia. 0. Percepción. 0. Habilidades especiales. Resistencia al veneno V, máximo. Resistencia al veneno. ¿Desde cuándo estos lagartos se volvieron resistentes al veneno? Capítulo 242. Esto no era normal. ¿Podrían estos huevos haber evolucionado? O, más probablemente, ¿fueron puestos por un animal evolucionado? Tuve una oscura premonición. Chicas, dejen de hacer huevos. Grité a los B-marines que trabajaban a mi alrededor. Una nueva orden. Retírense de inmediato. Olvídense de las carretas. Nos iremos volando. Quizás estaba siendo paranoico, pero desconocía hasta qué punto los dioses hostiles a mí dirigían a sus campeones. Por las partes de las reglas que escuché en la dimensión divina, y por lo que mi sistema decidió compartir conmigo, era posible. Dar presagios y cosas así iba contra las reglas habituales, pero las reglas han cambiado. Un dios necesitaría gastar parte de sus puntos de evolución para dar órdenes directas a las criaturas, pero podían hacerlo. El costo en puntos fue la razón por la cual la diosa de las abejas y el dios de la humanidad no me dieron instrucciones ni pistas hasta ahora, además de las explicaciones de las reglas. Y espiarme era un bien inmueble gratis. ¿Qué? ¿Por qué deberíamos retirarnos? Preguntaron confundidos algunos B-marines menos experimentados y jóvenes, pero sus hermanas, más disciplinadas, pronto tomaron el control y todos se dispusieron a obedecer la orden. Obedezcan la orden y abandonen los huevos. Gritaron sus sargentos y tenientes. Cubran la retaguardia y los flancos. Retirada organizada. En poco tiempo, los B-marines abandonaron sus capturas y asumieron una formación de combate a mi alrededor, actuando como si el enemigo ya estuviera a la vista. Los conduje afuera, mirando a mi alrededor en alerta máxima. Bueno, si el enemigo realmente hubiera estado allí, los comandos nos habrían advertido. No vi nada fuera de lo normal fuera de la madriguera del eslizón. Una abeja comando, que vigilaba la entrada, nos miró confundida y voló hacia mí. Los B-marines la dejaron pasar. Padre. ¿Nuevas órdenes? Preguntó. Dime, ¿aún no se ve ninguna bestia emplumada? El comando meneó la cabeza. No hay noticias nuevas. Debe seguir cazando lejos. Me mordí el labio. ¿Y solo hay una bestia viviendo en esta madriguera? ¿Un solo padre? De repente, el comando B pareció inseguro. Sí, solo vimos uno. El sabueso que nos trajo aquí dijo que había otro olor, pero antiguo. Seguí frunciendo el ceño. Era un comportamiento común, ¿no?
Un lagarto macho evolucionado se apareó con varias lagartijas hembra de la zona. Eso no significaba que el lagarto evolucionado estuviera cerca. Pero sus huevos mejorados están aquí. ¿No sería genial tener sus huevos y usar sus crías para mi beneficio? En todo caso, será una forma más segura de descubrir a qué nos oponemos. Bien. Marines, manténganse alerta. Quiero que la mitad de ustedes patrulle los accesos a la entrada, mientras que la otra mitad se encargará de recoger huevos. Solo tomen algunos y destruyan a los demás, luego nos iremos. No quería perder los huevos, pero aún así sentía que debíamos apurarnos. Sí, padre. Dijo el jefe de Marine, saludando. Sus subordinados repitieron el gesto. El trabajo se reanudó, pero ahora con más tensión que antes. Mis guardaespaldas y yo, en lugar de observar lo que sucedía dentro, nos quedamos con una de las patrullas de combate, compuesta por 11 B-marines. El bosque que nos rodeaba y sobre nosotros era húmedo y apacible. Como buscábamos enemigos escondidos bajo las copas de los árboles, también nos quedamos allí. Además, mantenernos alejados de dragones y avispas era una vieja costumbre. Podía oler algunas flores floreciendo en la distancia, y viejos rastros de lagartijas. Un breve grito de una abeja en el borde de nuestro grupo me sobresaltó. Tan rápido que apenas lo vi, algo largo y azul la atrapó y se la llevó. Y todos a mi alrededor parecían tan sorprendidos y desorientados como yo. ¿Qué fue eso? Peligro. A las armas, soldados. ¿Dónde se esconde el enemigo? Protejan al papá. Rodéenlo. Me giré como un loco, pero no vi ni rastro de enemigos. Lo que sea que haya atrapado a este B-marine no era grande. Parecía una serpiente, o quizás un tentáculo. Al menos, por lo que yo vi. ¿Pero qué criatura terrestre tendría tentáculos? Y nos movía como una serpiente. Se escuchó otro grito detrás de mí y nuestro grupo se convirtió en una abeja aún más pequeña. Se necesitó otro más. Se escapó antes de que pudiéramos detenerlo. Somos blancos fáciles aquí, sea lo que sea. Declaré. Debemos sobrevolar el bosque y luego avisar a tus hermanas en otro lugar. Podrían ser atacadas también. Aunque no quería abandonar a las abejas secuestradas, estaba seguro de que ya estaban muertas. Si no, al menos oiríamos un grito. Sí, padre. Gritaron los B-marines y me siguieron inmediatamente cuando volé, lo suficientemente lento para no quedar atrás. Mientras escapábamos, seguí mirando hacia atrás, tratando de localizar de dónde venían los ataques. Fue en la misma dirección las dos veces, ¿verdad? Si pudiera localizarlo. Entonces lo vi. La cosa azul, extendiéndose directamente hacia una abeja desde el perímetro exterior de nuestro grupo. Cuidado. Grité, pero la atraparon antes de que pudiera terminar la primera palabra. Sin embargo, esta vez vi esto con más detalle. La cosa azul parecía un tentáculo con un extremo pegajoso que envolvía al ave marina y le impedía escapar. Luego, el tentáculo se retrajo con la misma rapidez y desapareció entre un grupo de helechos verdes y rojos. Entonces los helechos parpadearon, y me di cuenta de que no todas las hojas y ramas eran así. Algunas movían, y no por el viento. Algo estaba escondido allí, pero también, que no tenía idea de qué era qué. Entonces mis B-marines y yo volamos por encima de las copas de los árboles, y los helechos sospechosos desaparecieron de mi vista. Dejé escapar un largo suspiro, sintiéndome un poco más seguro a una altura de varias docenas de metros sobre las copas de los árboles. Esa cosa, la encontraremos y la mataremos, más tarde. Primero, debemos avisar a nuestras hermanas. Sigan volando. Agité mi mano y nuestro grupo voló hacia la madriguera del eslizón. Pero entonces oí un fuerte aleteo de alas que venía del bosque de abajo. Capítulo 243. Algo despegaba del suelo. Al principio, no distinguía su silueta contra el bosque circundante. Era verde y rojo, con tonos idénticos a los de las hojas de los árboles, y se mimetizaba perfectamente con el fondo incluso al moverse. Luego voló más alto y pude distinguirlo bien. Un lagarto emplumado de 20 metros de largo, la mitad de él era la cola, con alas. Sin embargo, seguía sin ser un ave. La forma de su cuerpo era demasiado parecida a la de un lagarto, con un cuello ancho, un torso tubular y patas casi desproporcionadamente pequeñas. También estaba su estatus. Es 5. Salud. 45/45. Resistencia. 27/28. Especie. Eslizón pigmeo de lengua azul. Edad.
1889 de vida útil restante. 4681 de atributos. Fuerza. 41. Agilidad. 40. Resistencia. 35. Defensa. 28. Inteligencia. 4. Percepción. 40. Habilidades especiales. Agilidad mejorada cuarto, percepción mejorada cuarto, resistencia al veneno V, max, lengua pegajosa tercero, garras primero, dientes afilados cuarto, lengua disparadora X, max, plumas gruesas cuarto, vuelo primero, camuflaje octavo, olfato débil V, paso silencioso V, apuntado preciso, instinto depredador. Esto fue lo que nos atacó antes. Un eslizón terriblemente evolucionado. El segundo padre atos huevos en la madriguera. Cuando mis ojos recorrieron los rasgos del eslizón, todas las preguntas sobre cómo había logrado pasar a los exploradores desaparecieron por completo. Camuflaje octavo, olfato débil V, paso silencioso V, este eslizón poseía todas las características necesarias para escabullirse a pesar de su tamaño. Y sus demás características fueron desarrolladas específicamente para contrarrestar las fortalezas de las abejas. En realidad, no es que fuera como si, definitivamente fue desarrollado a medida para contrarrestar las fortalezas de las abejas. Quizás incluso recibió instrucciones específicas para atacarme, o quizás simplemente tuve mala suerte. De cualquier manera, volaba detrás de nosotros. Hemos atraído al monstruo. Gritó victorioso el sargento B. Marine de mi grupo. Prepárense para atacar y picar a la bestia. No, espera. La detuve con un gesto de mi lanza dorada. Nuestro veneno es inútil contra él. Prepárate para esquivar su lengua o cortarla. Pero mejor esquiva, destructor, colabora con los demás. Me alegraba tanto no haber salido nunca de la colmena sin mi lanza y mi armadura de la eternamente grande. La electrocución podría ser lo único que pudiera acabar con esta cosa. Al mismo tiempo, le ordené al sistema que cambiara mi título a protector de la patria. Inmediatamente, su bonificación del 10% a la fuerza y la resistencia en los territorios que poseía se activó, y las abejas circundantes se vieron ligeramente más enérgicas. Sí, padre. Gritó el sargento B. Marine. Todos a por todas. Dispérsense. El destructor repitió las mismas órdenes, excepto que ella y otros dos B. Marines crearon un triángulo suelto a mi alrededor. El eslizón abrió la boca, mostrando una lengua azul en su interior, rodeada de una hilera de grandes dientes triangulares. Como predije, quería dispararle y atrapar más abejas, igual que antes. La bestia era lo suficientemente grande como para tragarse una abeja entera. Claro, con solo el vuelo primero y su tamaño, el eslizón era más lento que yo, pero los B marines que me acompañaban eran de generaciones anteriores. Solo tenían genes de vuelo regulares, y como eran más pequeños, el eslizón los alcanzaría rápidamente. Tuvimos que aceptar la batalla. Por el bien de las chicas, no por el mío. ¿Aún podía escapar? El eslizón voló directo hacia nosotros, acercándose en picado. A 30 metros de distancia, su lengua azul salió disparada como una flecha hacia la abeja más cercana. Esta vez, sin embargo, vimos acercarse la lengua desde lejos. La B Marine atacada gritó y giró, esquivando el ataque, aunque no alcanzó la lengua con su cuchillo de combate. Exhalé aliviado, hasta que vi al eslizón todavía volando hacia nosotros, a punto de atacarnos con sus dientes, garras y tal vez incluso con su larga cola en forma de látigo. Rodéenlo. Intenten apuñalarlo bajo las plumas. Grité, huyendo del alcance directo de la bestia. Al instante siguiente, se estrelló contra nuestra formación como un mazo. Sus alas batientes desviaron a B Marines a un lado, sin heridas graves, por suerte. El eslizón volaba como un barril con alas, pero los movimientos de su boca y garras eran ágiles y precisos. Aunque todos los B Marines lograron alejarse de las partes afiladas del cuerpo del eslizón, este volvió a sacar la lengua. A esa distancia, esquivarlo era imposible. Con un grito, otra abeja fue atraída hacia la boca del eslizón. Pero en lugar de tragárselo, el eslizón simplemente cerró las fauces de golpe. La sangre brotó a borbotones, mezclándose con el rojo de las plumas de su hocico. Luego, el eslizón volvió a abrir la boca y dejó caer el cuerpo destrozado. Mis ojos se abrieron de par en par cuando vi esto, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, transformándose en una rabia hirviente un momento después.
La chica ensangrentada, con su armadura y cuerpo destrozados por los dientes en muchos lugares, con sus alas demasiado cortadas para volar, el estado del sistema aún mostraba que estaba viva cuando comenzó su caída. Le quedaba 1 punto de salud. Pero ese número se redujo a 0 antes incluso de aterrizar. El eslizón ni siquiera nos mataba para comer. Quizás se comió a los 2 primeros, o olería su sangre aunque no viera al cazador, pero ahora lo hacía por puro gusto. A mi alrededor, otros B-marines gritaban órdenes y gritos de guerra mientras cargaban contra el eslizón con sus armas, cuchillos y martillos. Sin embargo, el eslizón los sobrepasaba volando, y solo unos pocos lograron sujetarlo. Pero no estaba escapando, solo preparándose para otro intento. No te dejaré escapar. Grité, corriendo tras él al 60% de mi velocidad máxima. Un momento después, mi triángulo de guardaespaldas me alcanzó. En un instante, alcancé a la criatura y le agarré las plumas de la frente. Pero sus ojos saltones se fijaron en mí tan pronto como llegué. Mis guardaespaldas se dispersaron, alzando sus cuchillos con expresión decidida. Sigue mirando, le dije con desprecio al eslizón, alzando mi lanza. Entonces verás venir tu muerte. Chicas, no se acerquen demasiado. La descarga eléctrica me invadió. Una sola puñalada en el ojo le freiría el cerebro a esta pequeña criatura. Pero antes de que pudiera atacar, el eslizón se sacudió en pleno vuelo y su cola voló hacia mí con la velocidad de un verdadero látigo. Capítulo 244. Corrí a un lado, y el lagarto se golpeó la frente en vez de a mí. Su estupidez quedó demostrada una vez más. Era tan tonto que apenas podía percibir sus pensamientos, a pesar de estar tan cerca. Solo un deseo insensato de matar. La bestia emitió un chillido y se olvidó de batir sus alas por un momento. Su cuerpo se tambaleó hacia abajo, junto con todos los que se aferraban a él. Apreté los dientes, agarrando con más fuerza las gruesas plumas de la criatura y clavé mi lanza en su ojo, liberando mi carga eléctrica al mismo tiempo. Pasó del órgano en mi pecho a los cables dorados unidos a él y a mi armadura. Luego, a la lanza y su punta dorada, creando un par de chispas en su camino, y finalmente, al globo ocular blando del lagarto. Todo en un instante. Golpe crítico. Infliges 47 de daño. El eslizón muere. El olor a carne quemada me golpeó justo cuando el lagarto se convulsionó y dejó de aletear. Lo solté y volé solo. Eso es lo mínimo que te mereces. Grité al cadáver de la criatura que caía y deseé tener algo que patear en el aire. Un segundo después, el eslizón aterrizó con un fuerte golpe en el suelo, aplastando un par de árboles y asustando a varios insectos. Padre, ¿estás ileso?, preguntó Destructor, volando hacia mí con los otros 2 guardaespaldas. Seguían observando al eslizón y los alrededores, como si esperaran más ataques sorpresa. Lo cual era improbable, pero más valía prevenir que curar. Sí, y esa bestia está completamente muerta, señalé al eslizón. Era demasiado pequeña para sobrevivir a una descarga eléctrica en el ojo. Mientras hablaba, el resto de los B-marines supervivientes voló hacia mí, listos para luchar. Les di nuevas órdenes. La amenaza inmediata ha pasado, pero todos deben mantenerse en alerta máxima. Cuéntenles a sus hermanas sobre la bestia a la que se acaban de enfrentar. Probablemente sea la única por aquí, pero nunca se puede estar seguro. Volaré a la colmena más cercana y pediré ayuda para sacar los huevos por aire. Son tan pequeños que es posible. La colmena más cercana estaba a pocos minutos de vuelo a toda velocidad. Su reina, al oír mi orden, envió de inmediato a varios cientos de obreras con redes para transportar objetos grandes por aire. Después de eso, fui a la colmena suprema a dar más órdenes. Un par de meses antes, tenía que esperar a que un asistente llamara a una abeja que necesitaba a la cámara del consejo o a mi cámara real, lo que yo prefiriera en ese momento, y luego esperar. Pero ahora simplemente me senté e imaginé la abeja que necesitaba alcanzar. Héroe de sangre, te habla Nectus. Necesito que vengas a la cámara real. Y mientras vuelas, podría explicarte de qué se trata. Escucha. En los 15 minutos que tardó Bloodero en llegar a la cámara real, tuve tiempo de prepararme una bebida, darle un beso de bienvenida a Ambrosia, decirle que estaba perfectamente bien y también transferirle las mismas explicaciones a sus pensamientos. Padre. Exclamó Bloodero, irrumpiendo por la puerta de la cámara real. Su cabello se asomaba desordenadamente bajo su yelmo de hueso, y parecía agotada. Padre, por favor. Por favor, repítelo todo.
Estaba tan ocupado que solo deduje que querías verme por los mensajes que enviaste. Oh, miré a mi alrededor con mortificación y me rasqué la mejilla. Perdona, ni siquiera pensé en esto, no interrumpí nada grave. Bloodero se quitó una hoja del hombro. Estaba inspeccionando el entrenamiento de las nuevas tropas y mostrando algunas técnicas de esquiva en vuelo. Tu mensaje me llegó justo cuando estaba haciendo una voltereta hacia atrás. Su rostro se agrió. Me caí. Hice una mueca. Mucha gente debió haberlo visto, héroe sangriento. ¿No es cierto? Ambrosia expresó sin piedad el pensamiento que yo no quería. La expresión de Bloodero era tan dura que podía cortar el vidrio. Sí, reina madre. Eso demuestra que mi propio entrenamiento no fue suficiente. Debería poder hacer volteretas y otras maniobras aéreas, sin importar la distracción. Estoy seguro de que lo olvidarán pronto, intenté tranquilizar a Bloodero con una sonrisa. Muchos tienen una memoria perfecta. No pueden olvidar ni aunque quisieran, Nettie, dijo Ambrosia con indiferencia. Pero Bloodero, esto demuestra que no solo tú, sino todos, deberíamos aprender a luchar a pesar de los posibles mensajes telepáticos. Nuestro ejército dependerá más de ello para comunicarse en el futuro. Es demasiado útil como para no hacerlo. Ella me miró, levantando las cejas y sonriendo. Aún no tenías los puntos necesarios, pero dar órdenes telepáticamente es mucho más eficiente que usar señales de tambor. Los ojos de Bloodero se iluminaron y ella asintió. Yo también asentí y luego agité la mano. De cualquier manera, no te llamé por esto, Bloodero. Mientras intentaba escribirte, me atacó una bestia inmune al veneno, que no debería haberlo sido. Y... le expliqué brevemente lo sucedido y luego pasé a las órdenes. Necesito que los sabuesos de abeja exploren la zona alrededor de esta madriguera con un peine fino. Es una figura retórica, por cierto. Necesito que revisen cada madriguera y cada montón de mierda si es necesario, pero que encuentren todos los nidos donde las parejas del eslizón evolucionado podrían haber puesto huevos. Si los sabuesos de abeja encuentran huevos que se parezcan a los de un eslizón, quiero que traigan uno para inspeccionarlo y destruyan los demás. Y, por supuesto, si hay más eslizones evolucionados, quiero saberlo. Sabrás que están evolucionados. Son los únicos lagartos emplumados con alas que he visto hasta ahora. ¿Deberíamos matarlos, padre? Será muy difícil. No, solo rastréenlos. Los mataré yo mismo, si es que hay alguno. Entendido. Saludó Bloodero. Comenzaré con los preparativos de inmediato. El entrenamiento de reclutas puede esperar. Ahora, yo también solo podía esperar. Este eslizón solitario, por mucho que me enfadara, no representaba ningún peligro para el imperio de las abejas en su conjunto. ¿Pero cuántos de ellos encontrarán los Beowulfs? Capítulo 245. En tan solo un día, los Beowulfs encontraron una nidada de eslizón en las cercanías. 2 días más tarde, encontraron media docena en nuestro territorio o en sus alrededores. La mitad contenía huevos de eslizón evolucionado, aunque no se encontraron más. Quizás era el único. En cualquier caso, se ordenó a las abejas que trabajaban en la zona que estuvieran en alerta máxima y se duplicaron las patrullas. Pero entre otras buenas noticias, el resto de las expediciones de huevos regresaron sin mayores problemas. Algunos escuadrones de B-marines fueron atacados camino a la colmena Supremo, no por los padres de los huevos, sino por otros depredadores que querían comérselos, pero todos lucharon con valentía y protegieron tanto a los huevos como a sí mismos. Se construyó un criadero al pie de la colmena Supremo. Para emular el calor que muchos de estos huevos obtenían de las pilas de compost y otros lugares similares, el criadero se encontraba justo al lado de las forjas y hornos de arcilla de la colmena Supremo. Aunque varios huevos sufrieron daños durante su viaje a la colmena Supremo, la mayoría sobrevivió bastante bien. Estos resistentes huevos de reptil no se parecían en nada a las frágiles pupas de abeja. Y me encantaría simplemente sentarme y esperar a que estos huevos eclosionaran, pero los tiempos pacíficos del Imperio parecían haber terminado. En una de las reuniones regulares del Consejo del Imperio, después de que pregunté si alguien más quería decir algo, la oráculo principal indecisa se levantó de su lugar de observación. Padre, mis hermanas mayores, otros oráculos y yo creemos que nuestras últimas predicciones son lo suficientemente probables como para que las oigan. Y casi me convencí de ello después de escuchar las estimaciones de alimentos del consejero Walcarder para el Imperio. Yo. ¿Qué hay de malo en mis cálculos?
Preguntó Workarder a la defensiva. Agitó el puño en el aire. Lo calculé todo. Todo. Porque hasta sé contar y calcular. La miré con el ceño fruncido y luego le sonreí alentadoramente al oráculo. Por favor, explícame a qué te refieres, indeciso. Preferiblemente antes de que Workarder explote de la ofensa. Indecisa se encogió sobre sí misma, pero asintió. Como dijiste, hace mucho que nos comimos la carne de los gigantes, pero hemos estado ampliando los pastos de pulgones. Y, por supuesto, hemos recolectado mucho néctar, e incluso algunas hojas de árboles que no saben tan mal. Pero tu estimación para el futuro es que podrás crear aún más pastos y recolectar aún más néctar de flores de todos los territorios que conquistamos y pusimos a salvo, incluso de los dragones. Workarder frunció el ceño. Sí, ¿y? No funcionará, dijo indecisa con autoridad, y luego negó con la cabeza. Quizás funcione, pero probablemente no. No habrá suficientes árboles para cosechar, porque otras criaturas los alcanzarán primero. Bloodero respiró profundamente. ¿Cómo? ¿Qué criaturas? ¿De dónde salieron? Hemos exterminado a toda la competencia. Ahora solo nos queda lidiar con las malditas moscas, ¿de dónde salieron siquiera? Negó con la cabeza, con el ceño fruncido. ¿Te refieres a animales herbívoros más grandes? Pregunté, preguntándome si estaríamos a punto de ser pisoteados por una manada de vacas. Indeciso se encogió de hombros. No importa lo que viva allí excepto nosotros, competirán por nuestra comida con tanta fiereza que sus predicciones actuales fallarán, asesor Workarder. Pero puede hacer nuevas predicciones. O comerse a quien intente robarnos nuestra comida. De una forma u otra, toda esta comida llegará a nuestras hermanas. Exclamó Workarder con fiereza. Gracias por la advertencia, indeciso dije, pensando en mis opciones. Necesitábamos algo de comida a corto plazo, primero que nada, y luego. Entonces, si quien quiera que dejemos con vida va a competir con nosotros por comida, debemos limpiar nuestro territorio por completo, dijo Ambrosia. Bloodero abrió la boca. Pero esto es simplemente imposible. Dije antes de que Bloodero pudiera estar de acuerdo con la política de Ambi de que no pueden hacernos daño si están muertos. Hay bestias que viven en las cimas de las montañas pilares, como dragones y monos bicho. Por no hablar de todos los insectos que hay ahí fuera, y todos los insectos subterráneos, y así sucesivamente. Ambrosia frunció los labios. Al menos podríamos empezar. La carne que recolectemos de esta cacería también llenará nuestras reservas de comida. Abrí la boca para replicar por costumbre, luego hice una pausa y asentí. Bueno, no es mala idea. Mientras aún tengamos miel para conservar la carne, ¿por qué no conservar la mayor cantidad posible? Bloodero puede enviar a algunos de nuestros soldados para ayudar a los cazadores con eso. Me relajé, pensando que el problema estaba resuelto con éxito, cuando otra cosa me golpeó. Espera, ¿pero qué pasará con las colmenas no evolucionadas de nuestro territorio? Las abejas de allí no pueden comer carne. Miré a indeciso, buscando respuestas. Ella se encogió de hombros. No lo sé. Quizás algo pasaría más tarde, en los sueños que aún no he visto. Maldición, murmuré. Pero, lógicamente, si nos falta comida, a estas abejas les faltará comida aún antes. Entonces nos quedaremos sin zánganos para las subcolmenas en un par de meses. Ya no tenemos muchos. Con la plaga de ácaros destruyendo tantas colmenas en la zona, solo teníamos una docena de colmenas sin evolucionar para dar zánganos a todo el imperio y entre nosotros. Por suerte, aún había suficientes para la procreación, aunque esto les dio a mis princesitas menos opciones para sus harenes de las que desearían. Por ahora. Podemos compartir nuestra reserva de miel con estas colmenas, dijo Workarder, tomando unas tablillas de cera con sus cálculos. No durará para siempre, pero ya no quedan abejas en nuestro imperio que no puedan comer carne. Y podemos curarla con aire en lugar de miel. Esto será solo una solución a corto plazo. No, debemos proteger las flores de nuestros parientes más tontos. Y cultivarlas nuestras según sea necesario. Researchina, anótalo. Vamos a construir una agricultura adecuada. Sé lo que es la agricultura. Por favor, explícame algo realmente nuevo, padre. ¿Pero qué plantaremos? ¿Deberíamos recolectar semillas de los árboles del bosque? Tengo una idea mejor. La mejor solución es la que ya ha funcionado. Capítulo 246.
La solución fue tomar las semillas de otra persona que se dedica a la agricultura. Los humanos. Para entonces, los canales comerciales que habíamos establecido con la aldea humana más cercana a Crisa, como la llamaban en su idioma, eran bastante estables. Y teníamos oro de sobra para comerciar. El Consejo había organizado el movimiento de provisiones para apoyar a las colmenas no evolucionadas y la búsqueda de suministros adicionales de carne, y yo viajé en el lomo de Scourge hasta el campamento de investigación de Crisa, planeando regresar esa misma tarde. Ha pasado un tiempo desde que hablé con humanos, y esperaba descubrir cómo había cambiado su actitud hacia nosotros en los últimos 2 meses. Los mantuvimos con el debido temor y respeto hacia nuestro poder, padre. Todo según sus instrucciones, dijo el investigador jefe explicativo. Algunos humanos intentaron mostrar su ira o incluso amenazarnos, pero varias advertencias han silenciado su inquietud. Pero todo estaba en mis informes. Por supuesto. Asentí como si los hubiera leído todos. Explicatorio enviaba montones de tablas de cera a los archivos cada 2 días. Nadie podría haber leído todo esto, y yo tenía que lidiar con todo un imperio. Simplemente les pedía a Resiarchina y a Bloodero un resumen rápido en cada reunión del consejo. Sabía que Bloodero me avisaría si los humanos volvían a ponerse agresivos. Le encantaría tener una razón para matarlos a todos. No es que no entendiera su razonamiento. Si no hay problemas con los humanos, no me costará nada modificar un poco nuestros acuerdos comerciales. Quiero hablar con el jefe de la aldea. ¿Podrías arreglarlo sin que tenga que escabullirme? Asintió explicativamente. Sí. Viene a cierto lugar todas las noches para enviar mensajes telepáticos a seres lejanos. A esta hora, también es receptivo a nuestros mensajes. No ataca ni siquiera si nos ve con los ojos, lo cual es conveniente para nuestros transmisores de pensamiento. Quizás debería haber leído mejor los informes. ¿Enviando mensajes telepáticos? Espera, ¿te refieres a que reza a los dioses? ¿Dioses? No conozco esa palabra. El jefe de la aldea implora a seres desconocidos, casi siempre el perdón por sus pecados. Por lo que piensa, coincidimos en que escuchan todo lo que piensan o hacen los demás. Sin embargo, hasta ahora no hemos registrado ningún caso confirmado de respuesta. De repente me di cuenta de que explicativo ni siquiera sabía qué eran los dioses. El concepto lo compartía el alto mando del Supremo Supremo, y explicativo era una abeja investigadora remota. Menos remota ahora que el imperio de las abejas se había extendido, pero aún existía una enorme brecha de conocimiento. Lo cual incluía conocimientos culturales. Supuse que si Resiarchina no solucionaba la confusión de Explanatory, Resiarchina tampoco se daría cuenta de que el jefe de la aldea estaba rezando. Después de todo, lo que les he explicado a mis hijas sobre los dioses estaba relacionado con su poder, no con las tradiciones de adoración. No quería darles ideas. Explicativo, arregla que alguien me guíe a este lugar cuando el hombre esté allí. Claro, padre. Te llevaré yo mismo. Oh, padre, también me han dicho que el jefe de la aldea recibió noticias del otro asentamiento hoy. Deberías saberlo. ¿Noticias? Sí, esto podría ser muy importante. Muy bien. No necesitarás un telépata contigo, padre, pero ¿qué tal una escolta militar? La cantidad habitual para visitas como estas. Y lo más importante, antes de irme, voy a compartir algunos conocimientos sobre los humanos. Para empezar, estoy seguro de que los humanos no son telépatas y que sus mensajes no son escuchados por nadie a quien le importe. Anakshach, el jefe de la aldea, estaba sentado de rodillas cerca de un santuario construido alrededor de una montaña de pilares. El santuario no era nada complicado. Simplemente un arreglo de cintas de tela de colores atadas en intrincadas trenzas y colocadas alrededor del árbol. También había algunas flores atadas a las cintas, que parecían diminutas al lado del tamaño de la construcción. Los dedos del hombre, como ganchos, estaban levantados como los de una mantis religiosa, tenía los ojos cerrados y sus mandíbulas se movían silenciosamente. Sus pensamientos eran tan fuertes que los oí en cuanto me acerqué lo suficiente a su cabeza. Ni siquiera necesité concentrarme. Y aunque he pecado, perdona al menos a quienes están bajo mi cuidado. Muchos de ellos han sido secuestrados de la noche a la mañana, y rezo para que sus almas viajen sin contratiempos a tu palacio eterno. ¿Pero por qué no te llevaste a quienes más lo merecen? ¿Como a quienes amenazan con venir a por esta tierra, a por mi gente? Anad estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera me oyó pasar volando frente a él.
Aunque les dije a Explicativo y a mis guardaespaldas, este grupo de combate ya es bastante grande, padre, había dicho, que esperaran a un par de docenas de metros de distancia. A pesar de lo fuertes que eran mis alas, Anad recién ahora había abierto los ojos y me miró. Al momento siguiente, dejó escapar un grito ensordecedor y se apartó bruscamente, solo para bajar la cabeza en una profunda reverencia y decir palabras de disculpa en su idioma. Volé más cerca, adopté mi tono más teatral y concentré mis pensamientos. Era más fácil sin necesidad de traductor. Levanta la cabeza, humano, quédate quieto y háblame con el corazón, no con tu lengua grosera. No temas. No vine aquí porque tú o tu gente me hayan enfadado. Disculpa, emperador espiritual. Pensó Anad, volviendo a su postura de oración. Claramente quería alejarse un poco de mí cuando me senté con valentía en su hombro, pero no se atrevió, observándome con los ojos muy abiertos. No esperaba verte aquí en persona, Su Majestad, en lugar de a tus mensajeros espirituales. A Explanatory no le gustó nada que dijera que la diplomacia estaba en pleno auge. Sonreí, pero mi sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿Estaba su oración de hace un momento relacionada con la noticia que mencionó Explanatory? No sonaba nada bien. Vine al oír tus aflicciones, Anad Shach. Mis mensajeros me trajeron tus oraciones, y me sentí ofendido. ¿De verdad hay alguien que quiera apoderarse a este lugar mientras esté bajo mi protección? Capítulo 247. Anad bajó aún más la cabeza. Sí, los salvajes que viven en Alto Grazamich planean atacar nuestro reino de nuevo. Mi hijo lo oyó con sus propios oídos cuando fue a la ciudad a comerciar. Habrá guerra, y vendrán reclutadores para cobrar el tributo del rey en personas, pero ya nos quedan muy pocos hombres sanos. Crisa se convertirá en una aldea de mujeres, niños y ancianos. Oh, emperador espíritu, no quiero que mi único hijo vaya a la guerra. Ya tengo la bendición de que le hayas ahorrado tu ira. Cuando me incliné hacia adelante para ver mejor el rostro de Anad, vi el brillo de una lágrima en el rabillo de su ojo. Fruncí los labios en señal de compasión. Cosas así nunca eran fáciles. Y, en particular, si la aldea Crisa desaparece porque los reclutadores alistaron a la fuerza a todos sus habitantes, nos quedaremos sin nuestro mejor lugar para comerciar. Otros asentamientos humanos estaban demasiado lejos para comerciar con ellos con nuestro nivel actual de infraestructura. Nadie se atreve a ponerle las manos encima a quienes están bajo mi protección. Quienes sean lo suficientemente ciegos como para ir en contra de mí y de mis súbditos quedarán ciegos para siempre, le declaré a Anad. No temas, humano. Nadie de tu aldea será llevado a ninguna parte. Levantó la cabeza y sus mandíbulas chasquearon nerviosamente. Pero Su Majestad. Si los reclutadores reales sufren algún daño, la culpa recaerá sobre nosotros, ¿nos protegerá también de la ira de los legisladores? Tú y tu familia estarán a salvo mientras este pueblo obedezca mis órdenes. Esto es todo lo que debes saber, Anad Shach. Sí, claro. Lo siento mucho, emperador espiritual, no quise ofenderte con las preguntas. Gracias por protegernos una vez más. Anad inclinó la cabeza, y probablemente se habría inclinado hasta el suelo si yo no hubiera estado sentado en su hombro. En lugar de eso, simplemente me miraba con cautela con el rabillo del ojo. Agradéceme, sí. Pero pagarás por esta protección igual que pagaste por nuestro oro. Pero no con hierro. Esta vez el precio será diferente. ¿Un precio? Yo, pagaré, por supuesto. ¿Qué necesita, Su Majestad? ¿Bronce? ¿Sangre? No. Denos bolsas de semillas que siembren en sus campos y jardines. Llévenlas al bosque, donde mi mensajero los guiará. Se me ocurrió pedirle a Anad que enviara a alguien a plantar estas semillas también. Sin embargo, esto haría muy infelices a todas las abejas de la zona, incluidas las no evolucionadas. No quería que nadie perdiera la vida picando a un humano innecesariamente. Por supuesto, no quería que los humanos también terminaran sus relaciones comerciales con el imperio de las abejas. Mientras tanto, Anad volvió a inclinar la cabeza. ¡Qué petición tan extraña! Claro, sus costumbres son las de los espíritus. Los humanos no podrían entenderlas, y ni siquiera debería haberlo intentado. Haré lo que dice, Su Majestad. Y yo haría lo que dije. Más tarde, cuando regresé al campamento de investigación de Explanatory, le conté lo que había reunido de Anad y le ordené que siguiera escuchando para obtener más información. Pero esto fue solo la primera parte.
Casi tan pronto como Anad me explicó su problema, se me ocurrió una forma de resolverlo que no dañaría ni a su aldea ni al imperio de las abejas. Solo necesitábamos asustar a los reclutadores con una maldición. La maldición consistiría simplemente en que nuestros telépatas proyectaran cosas desagradables sobre la cabeza de las personas una y otra vez hasta que decidieran que se habían vuelto locas. Entre esas cosas desagradables se incluirían instrucciones para regresar y alejarse del lugar al que iban. Le ordené a Explicativo que colocara patrullas a lo largo del camino que conducía a otros asentamientos humanos, e incluso le permití reservar uno de nuestros 3 dragones solo para esto. Si algún reclutador viniera a la aldea Crisa, le dirían a Anad que les contara sobre una terrible maldición que la azotó. Y que es contagiosa o algo así. Pero dudo que los reclutadores aguantaran tanto. Sobre todo por el bien de una aldea remota en el bosque de la montaña del Pilar. Anad cumplió su promesa y nos trajo 2 pequeñas bolsas de semillas, pequeñas comparadas con él, por supuesto. Eran de un par de docenas de metros cada una. A partir de sus pensamientos y de las investigaciones anteriores de Explanatory sobre los humanos, los Beouns han estado observando a los humanos hacer muchas cosas, y recientemente también estaban plantando semillas, sabíamos los conceptos básicos de cómo plantar cada semilla. El resto fue bastante sencillo. Los trabajadores del imperio han encontrado lugares donde ya se han talado todos los demás árboles, pero aún son lo suficientemente fértiles como para que crezca hierba corta. Muchos de estos lugares estaban cerca de las subcolmenas del imperio. Cada semilla, y eran del tamaño del torso de una abeja. Se colocaba en agujeros en la tierra. La profundidad dependía del tipo de semilla. Teníamos 2, y supuse que eran guisantes y trigo, o algo similar. Aunque las plantas formaban parte del juego de la evolución, el sistema no me ayudó a identificarlas y se negó a explicarme por qué. La gente de Crisa obtenía todos sus demás alimentos de la recolección y la caza en el bosque, hasta hace poco, cuando empezaron a comerciar con nosotros. El imperio de las abejas estaba a punto de disfrutar de los beneficios de la agricultura. En unos meses, estas plantas gigantes crecerán y florecerán. Y así lo harían. En tan solo unos días, recibí informes de los primeros brotes de árboles que crecían del suelo. Mientras tanto, nuestros cazadores se esforzaban por llenar las reservas de alimentos del imperio, y lo estaban logrando. Por esa época también recibí informes de que mis telépatas lograron asustar con éxito a un grupo de personas y alejarlas de la aldea de Crisa. Luego terminó la semana de buenas noticias y me tocaron las malas. Padre, cada vez recibimos más informes de moscas que aparecen dentro de nuestras fronteras, a pesar de todos nuestros esfuerzos por eliminarlas. Y lo que es peor, empezaron a comerse los árboles de los que se alimentan nuestros pulgones. Capítulo 248. Fruncí el ceño al oír esto. Walkarder, quien me trajo el informe, miró fijamente una pared que estaba detrás de mi espalda. Ahora las moscas también han evolucionado. ¿Fue un ataque intencional a la fuente de alimento de las abejas o simplemente aprovecharon la oportunidad para expandirse? Las moscas pueden reproducirse muy rápidamente, por lo que si los dioses de las especies locales de moscas pusieran genes en un solo campeón de moscas, en pocos meses, toda el área estaría llena de ellas. Se reprodujeron incluso más rápido que las abejas. Si no nos ocupamos de ellos ahora, se convertirán en un ejército de langostas, dije, tirándome del pelo. Trabaja más duro, ¿qué tan grave es? Se levantó de su asiento y caminó hacia el mapa de pared de la sala del consejo. Déjame mostrarte en el mapa, padre. Justo ayer me contaron sobre grandes encuentros aquí y allá, todos con los comedores de árboles. Las abejas han matado a todas las moscas que han encontrado, pero estos encuentros no fueron ni siquiera cercanos. No entiendo de dónde pudieron venir en esta cantidad. Walkarder señaló varios puntos más, explicando la cantidad de moscas muertas en los últimos días. Había miles. Pronto, todo hizo clic en mi mente. Las moscas debieron venir de fuera de nuestras fronteras. Ahora se estaban expandiendo. Y nuestras patrullas fronterizas eran numerosas, pero no eran un muro literal. Preguntarle a Bloodero lo confirmó. Las patrullas fronterizas estaban lidiando con bastantes moscas últimamente, y esta cantidad no hacía más que aumentar desde el mes pasado, tan gradualmente que solo nos dimos cuenta cuando las patrullas no lograron detener las plagas. Los exploradores de fuera de las fronteras del imperio de las abejas también confirmaron que había muchas moscas allí. Debemos reforzar nuestras fronteras contra ellos, declaré.
Teníamos patrullas fronterizas más grandes para combatir a las bestias grandes, pero si podemos dividirlas en patrullas más pequeñas, podremos combatir más plagas. Además, aumentaremos el número de soldados y construiremos más campamentos de fortificación para aligerar la carga de las patrullas. Una estimación rápida del plan mostró que solo teníamos la cantidad necesaria de soldados si redujimos el tamaño de los ejércitos que conquistaban y despejaban territorios para la expansión del imperio. Pero necesitamos expandirnos, padre, dijo Workarder. Hay más recursos fuera del imperio que dentro, y necesitamos recursos. También debemos conservar lo que tenemos. Héroe sanguinario, entrena más soldados para reemplazar a los que serán trasladados a patrullas. Podemos asignar algunos trabajadores al ejército. Así se hará, padre. Miré las tablillas de cera que tenía frente a mí, calculando mentalmente cómo afectaría esto realmente los recursos del imperio. No gravemente, pero retrasaría la mayoría de los demás proyectos. Las prioridades se reorientarán una vez más. Los archivistas tendrán que lidiar con las engorrosas tablillas de cera durante un tiempo más, porque la fabricación en masa de papel ocupaba un lugar demasiado bajo en la lista de prioridades. Esto es solo el principio, pensé con fuerza. Al parpadear y girarme, vi a indeciso mirando fijamente el mapa. Esto nunca, ¿qué fue lo que dijo? Ya no lo entendí. Quizás mis hermanas lo oyeron. De repente notó mi atención y se sobresaltó. Padre, preguntó indecisa, ladeando la cabeza. ¿Has oído lo que pienso? Lo siento, si hubiera algo seguro, te lo diría. Negué con la cabeza. Realmente es solo el comienzo, y no necesito ser un oráculo para saberlo. Por eso nos esforzamos tanto para afrontar todas las amenazas que surgen. Las fronteras más sólidas ahuyentaban a las moscas, pero fuera de ellas, seguían propagándose. Era preocupante. Se convertían en langostas, volando en manadas hacia los árboles del suelo y en las cimas de las montañas, devorando todo lo que podían masticar y poniendo hileras y hileras de huevos. Todo en un par de semanas. Se reunieron en enjambres que, según calcularon los exploradores, debían contener decenas de miles de estas criaturas, y temí una invasión masiva. Sin embargo, los dragones y los insectos más grandes seguían encontrando a las moscas como presa fácil. Las devoraban casi tan rápido como las moscas devoraban los árboles. El ecosistema se solucionó y respiré aliviado. Las cosas iban bien. Las semillas que plantamos empezaron a dar los primeros brotes. En nuestro criadero, los primeros huevos de reptil han llegado a término. Ya teníamos 2 docenas de adorables crías de lagarto emplumado. Ninguna había evolucionado, y mis telépatas se esforzaban por entrenarlas. Las crías de lagarto no eran mucho más fáciles de entrenar que las adultas, pero aún había mucho progreso. Quizás en unos meses transportarían carretas y trenes. O les encontraríamos otros usos. El simple hecho de conservarlos para carne y pieles ya era un uso. Pero junto con las buenas llegaron las malas noticias. Cada vez aparecen más enfermedades en el imperio, padre, informó Tabletina. La cantidad ha aumentado drásticamente en las últimas 3 semanas, y la mitad presenta síntomas completamente nuevos o combinaciones de estos. De hecho, los síntomas son tan nuevos que no estoy segura de cuántas enfermedades hay. Pregunté, ya teniendo la respuesta. ¿Es esto otra pandemia? Tabletina meneó la cabeza y mis hombros se desplomaron aliviados. Tenemos 3 veces más personas enfermas de lo habitual, pero esto no afecta la productividad hasta el punto de que Workarder se queje. Solo un 50% más de abejas que el promedio murieron por nuevas enfermedades. Sin embargo, recuerdo tu explicación sobre las bacterias que causan enfermedades y que son seres vivos. ¿Podrían las nuevas enfermedades ser resultado de su evolución? Mis ojos se abrieron de par en par. Claro. Claro que sí, Tabletina. Las bacterias evolucionan más rápido que todas las especies. Esta tendencia solo aumentará, si acaso, mierda. Este era otro problema pequeño ahora, pero que debía detenerse rápido, o estaríamos perdidos. Me preguntaba qué tan rápido podríamos inventar la penicilina. Espera, si las abejas están enfermas, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Cuántas criaturas morirán por las bacterias y los virus? Capítulo 249. Tan pronto como hice esta pregunta ya supe la respuesta. Otras especies se verán tan afectadas como la nuestra. Esto significa que podrían estar bien ahora, pero poco después, una ola de pandemias azotaría la región.
No tan pronto como para que los oráculos ya pudieran predecirlo, pero en unos meses. Tuvimos que pensar en esto también. Pero mi primera idea, la penicilina, no fue tan buena cuando lo pensé mejor. La penicilina era un fármaco famoso. El primer antibiótico y una cura casi mágica en el momento de su creación. Se elaboró a partir de una cepa de moho llamada Penicillium notatum, que producía naturalmente este químico para matar las bacterias circundantes y protegerse. Los humanos han aprendido que si dejan crecer más de este moho en un ambiente estéril y controlado, pueden filtrarlo y destilar la penicilina para transformarla en algo realmente utilizable. Así que, en teoría, el proceso de obtención de penicilina no era tecnológicamente difícil. No era ciencia espacial. Pero en la práctica, requería encontrar una cepa específica de moho entre miles de las que siempre estaban presentes de forma invisible en el entorno. Además, estas cepas de moho evolucionarían rápidamente, igual que todo lo demás. No habría garantía de que no se volvieran venenosas cuando menos lo esperemos. No, las abejas solo podrían depender de nosotros mismos y de criaturas que no se reproducen más rápido de lo que podemos ver. Como si hubiera escuchado mis pensamientos, aunque no se los envié, Tabletina volvió a hablar. Padre, para detectar abejas enfermas más rápidamente y aislarlas antes de que provoquen otro brote, propongo establecer inspecciones sanitarias obligatorias y regulares. Se requerirá mucha gente para implementarlas, pero no es necesario que sean médicos. Las enfermeras comunes pueden seguir instrucciones básicas con bastante facilidad. Estarán especialmente alertas ante cualquier nueva enfermedad y enviarán a las abejas a cuarentena a la primera sospecha. Tabletina propuso un plan razonable y lógico, pero me dio un dolor de cabeza solo de imaginarlo. No solo requerirá más personal para Tabletina, sino que si las abejas se enferman por cualquier estornudo, volverá a afectar a nuestra fuerza laboral. Apruebo este plan. Desarróllalo y deja que Ambrosia y Walcarder también lo revisen. De todas formas, necesitaremos construir hospitales adicionales para implementarlo. Tabletina asintió y un esbozo de sonrisa se dibujó en su rostro. Facilitará la investigación de nuevas enfermedades. Necesitaremos nuevos archivos para catalogarlas todas y sus tratamientos. Hice una mueca. Esto no es nada bueno, Tabletina. En serio, necesito evolucionar rápido y conseguir más genes con un sistema inmunológico mejorado. Pero esto no ayudará a los 4 millones de abejas que ya viven en el imperio. Aunque todos muramos, bajo tu guía, 8 millones más de abejas vendrán y harán aún más grande el imperio de las abejas, padre, dijo Tabletina con absoluta seguridad. Sus ojos brillaban de fervor. Serán mejores que nosotros y estarán preparadas para cualquier cosa que el mundo les depare. E incluso si caen, el doble ocupará su lugar. Mientras nos líes, cualquier caída solo alimentará nuevas victorias, como los cadáveres conducen a descubrimientos. Le di a Tabletina una mirada larga y severa. ¡Qué comparación tan terrible! Mantén vivas a tus hermanas, consejera de salud, Tabletina. El plan fue un segundo golpe notable a los recursos del imperio después del asunto de las moscas. La tercera fue la escasez de flores que predijo Indeciso. Simplemente crecían menos flores en nuestro territorio que antes, y no encontraba una explicación obvia. No era que taláramos árboles con flores. Primero cortamos las flores. Bueno, tal vez había una posible explicación. Pero la recolección imprudente de recursos no fue la razón principal, o al menos, la única. Había muchas zonas donde las abejas no talaban los árboles precisamente para recolectar el néctar de sus flores. Además, los territorios de las colmenas no evolucionadas se mantuvieron intactos, pero ahora la mitad de los árboles se estaban marchitando. Afortunadamente, gracias a las predicciones de Indeciso, teníamos suficiente carne almacenada para alimentar al imperio, aunque gran parte era carne de mosca de sabor repugnante. Seca y asquerosa comparada con los filetes de oruga, pero comestible y nutritiva. También teníamos miel para compartir con las abejas no evolucionadas, así que no murieron inmediatamente y sobrevivieron hasta que los árboles de nuestros huertos empezaron a florecer. Pero esto no podía continuar. Cualquiera que fuera la plaga, también podría afectar nuestros jardines. En el juego de la evolución, somos increíblemente lentos comparados con otros, pensé. Pero la velocidad de todas estas evoluciones también debería tener un límite. Solo tenemos que adelantarnos una vez, solo una vez. Así que le encargué a Tabletina otra tarea. Averiguar por qué los árboles no florecían.
Claro que esto requirió que muchos médicos y personal de apoyo abandonaran sus controles de salud habituales. En ese momento, estaba rogando que aparecieran buenas noticias. Y por fin las recibí. Los domadores de bestias han llegado a un acuerdo con 5 dragones negros más. Además, nuestros exploradores han encontrado varios nidos de dragones negros. Robarles huevos era imposible, los nidos estaban custodiados por al menos un dragón en todo momento, pero se me ocurrió otra idea. Los domadores de bestias telepáticos podrían esconderse cerca y enseñar a las crías de dragón con mensajes telepáticos. Sería un lavado de cerebro literal. Nuestros investigadores también han construido un prototipo de telar que podría producirse en masa con bastante éxito, y nuestros artesanos comenzaron a fabricar el primer tejido utilizable por las abejas a partir de ropa humana. Y, a pesar de todos los golpes al imperio de las abejas, Warriesgone se dedicó a su tarea. Ahora los heraldos tenían muchísimas historias que compartir sobre el imperio, y una compañía completa de artistas trabajaba en una obra de teatro. El bienestar de las abejas en el imperio podía estar disminuyendo debido a la evolución de las enfermedades, pero su espíritu estaba más alto que nunca. Estas mejoras fueron relativamente pequeñas por separado, pero juntas sumaron puntos de desarrollo del imperio. Aún no teníamos lo suficiente para alcanzar el siguiente nivel de desarrollo y superar a la competencia. Solo había un camino a seguir. Capítulo 250. Ese día leí los informes escritos en tablillas de cera, descifrando la mala ortografía y las letras manchadas por el calor o un mal manejo, y deseé que tuviéramos papel. Pero el papel se inventó mucho después de la Edad del Bronce final. Antes de eso, la gente tenía papiro como mucho. Las tablillas de cera contenían informes sobre el progreso de mis investigadores, y lo que todas decían era que, según todos los indicios, el imperio de las abejas había descubierto la mayoría de las tecnologías de la Edad del Bronce final, e incluso algunas tecnologías de la Edad del Hierro. Podíamos fabricar aleaciones de metal, cerámica e incluso refinar vidrio a partir de arena. Tuvimos nuestras primeras fábricas de telas y aprendimos a curtir cuero hace tiempo. Y así sucesivamente. Sistema, ¿por qué todavía no he llegado a la siguiente era tecnológica? Realmente no esperaba una respuesta, pero llegó. El grado de implementación de las tecnologías actuales es demasiado bajo, usuario. Muy pocos de tus súbditos tienen acceso a estas tecnologías. ¿En serio? ¿Puedes contarme más? No puedo proporcionarte información más detallada sobre tu imperio, usuario. Así que tuve que confiar en los informes. Pensé que las subcolmenas estaban en la misma era tecnológica que la colmena supremo. No era como si la colmena supremo fuera una megaciudad de alta tecnología mientras que las subcolmenas eran solo aldeas. Y todo marchaba como debía. Los heraldos llevaban mis instrucciones y consejos a las reinas de las colmenas, quienes se aseguraban de que todo estuviera en orden. Había mensajeros adicionales que entraban y salían a diario, con información sobre la importación y exportación de artículos y trabajadores. A partir de la cantidad de recursos que las subcolmenas podían producir y las cantidades que necesitaban, y también todo lo que tenía la colmena supremo, por supuesto, el Consejo del Imperio calculó la cantidad de recursos que teníamos en total. La cuestión era que no sabía exactamente qué estaba pasando en las subcolmenas mientras ellas y los heraldos que iban allí no reportaran problemas. Pero no podían saber que había un problema. Esto significaba que tenía que realizar una inspección personal. Una sorpresa. Al día siguiente, le anuncié mi plan a Ambrosia. Aunque quería actuar en secreto, era imposible hacerlo solo con tantos ojos puestos en mí constantemente. No es que crea que me ocultarían algo a propósito. Mis nietas no son así. Son trabajadoras buenas y honestas. Pero podrían hacer las cosas mal porque no les enseñaron mejor, u ocultar sus problemas porque están seguras de que pueden resolverlos solas, o porque simplemente quieren quedar mejor ante mis ojos, así que quiero ver su día a día sin adornos. Ambrosia asintió con solemne comprensión y extendió la mano para palmear mi hombro. Sí. Las mentiras no son naturales para las abejas, pero muchas otras cosas también lo son. Y las inventamos a diario, incluso sin tu consejo. Podrían haber inventado mentiras sin pensarlo. No lo creo muy probable, pero ni siquiera un pequeño riesgo es algo que podamos permitirnos. Asentí con entusiasmo. Exactamente. Empiezan exagerando y minimizando la verdad, y luego siguen ocultando hechos. En fin, necesito que me cubras un día, para que nadie dé la alarma cuando no esté.
Di que estoy aislado o algo así. Ambrosia continuó hablando como si no me escuchara en absoluto. Pero no entiendo cómo planeas lograr tu inspección sorpresa, Nettie. Cualquier abeja del imperio de las abejas te reconocerá al instante con la vista y el olfato. Eres su padre, su emperador. En cuanto entres en una subcolmena, será motivo de celebración. Y nadie creerá que estás en la colmena suprema cuando 1000 abejas obreras te vean salir. Cada palabra era como un pinchazo en mis asombrosas ideas, que quizá no lo fueran tanto después de todo. Quizás me cegó el deseo de tomarme un respiro de las constantes obligaciones de un emperador y de tener que cuidar a un sinfín de niños. Aún así, no me iba a rendir. Aún tenía más ideas. Me disfrazaré, claro. Me vestiré de comando y me cubriré la cara con camuflaje. Esto también disimulará mi olor. O puedo fingir que soy médico, ellos también usan máscaras. La arruga entre las cejas de Ambrosia se suavizó un poco. Esto podría funcionar. Probémoslo en la práctica. Media hora después, me encontraba en la cámara real, ataviado con una mascarilla y la sencilla ropa de trabajo de cuero de un médico. Afortunadamente, la mascarilla era de tela, aunque aún me costaba respirar a través de ella. Sabía que la mayoría de los médicos aún usaban mascarillas de cuero, que eran menos transpirables. Ambrosia caminó a mi alrededor, examinándome desde todos los lados. Tienes el pelo corto, como el de una abeja joven. Tus garras son demasiado cortas y tus alas demasiado largas, pero la gente no les presta mucha atención. Y esta ropa huele tan fuerte a hierbas que no puedo distinguir tu olor. Tu aguijón definitivamente demuestra que no eres un hombre. Ella hizo un círculo completo y se detuvo frente a mí. Aún eres demasiado alto para ser una abeja obrera y tus hombros son demasiado anchos. Si alguien me pregunta, diré que soy caóticamente evolucionada. Eso lo explicaría todo. No hay muchas abejas caóticamente evolucionadas en las subcolmenas, pero hay suficientes. Cuando obtuve por primera vez el gen de evolución caótica, no tuve tiempo de compartir sangre con mis reinas. Estaba demasiado ocupado lidiando con los ataques humanos. Desde entonces, compartí 2 conjuntos completos de genes, incluyendo el de evolución caótica. Si bien solo había unas pocas generaciones de abejas con él, en comparación con todas sus hermanas mayores, mis hijas sabían lo que significaba este general. ¿Y qué hacer para identificar genes tan complicados como la precognición y la telepatía? De acuerdo, concedió Ambrosia. Esto podría funcionar. Y si no, no pasará nada malo. Pero si de verdad creías que te dejaría irte sola de la colmena supremo, Nettie, fuiste una tonta. Fin del capítulo 250.